Espectadores de Alejandro Channel, les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial del curso de CorelDRAW. En esta ocasión voy a mostrarles o hablarles sobre el efecto de distorsión. Con esta herramienta es posible aplicar diferentes distorsiones, tal como lo estamos viendo en este póster o en este gráfico que está en pantalla, y el cual vamos a aprender a hacerlo. Vamos a llegar hasta allá. Vamos a aprender a realizar algo como esto. Bueno, antes de iniciar ya con la explicación, les recuerdo suscribirse en el caso de que este material les sea útil, les agrade. Entonces también dar un me gusta o un like. Espero también sus comentarios y por supuesto pues compartir el enlace pues para que otras personas también puedan de pronto acceder a esta ayuda o a este video tutorial educativo en cuanto al uso de esta herramienta de diseño gráfico como lo es CorelDRAW. Bien, entonces empecemos. Bueno, para activar esta utilidad hay que desplegar haciendo clic con el botón izquierdo del mouse el 12º icono de la caja de herramientas. En caso de que no esté visible, entonces se da un clic sobre la punta de flecha que está en el extremo inferior derecho, y entonces esto lo que hace es desplegar una especie de menú donde aparece en una de las opciones la herramienta de distorsión. Se da un clic para activarla y pues aplicarle la distorsión en algún objeto. Voy a crear un rectángulo, démosle un matiz, puede ser verde, y ahora entonces de nuevo herramienta distorsión, se da clic y se elige alguna de las tres posibles tipos de distorsión. Por defecto puede aparecerles distorsión, empujar y tirar. Si ahora con la herramienta de distorsión activa se selecciona un objeto o grupo de objetos, se puede apreciar que dichos objetos experimentan distorsiones que varían de acuerdo a la longitud del vector de distorsión que aparece. O sea, esta longitud podemos cambiarla dando un clic sostenido sobre el origen del vector, y la dirección también influye. Vemos cómo se da cambios en la distorsión del objeto al hacer este tipo de movimiento. Apreciemos que si damos clic sostenido y se arrastra el origen del vector de distorsión, entonces cambia la dirección y la intensidad de la distorsión. O sea, aquí también podemos dar un clic en el centro del vector de distorsión, no solamente en el origen, ¿sí?, sino también podemos variar el centro, el origen y el centro. Ahora observemos otro detalle en la barra de propiedades de la herramienta, y es que de acuerdo al icono que esté seleccionado, las distorsiones pueden resultar de diferentes tipos, o sea, tres diferentes tipos. La que hemos utilizado ya es la distorsión empujar y tirar. Si llevamos el puntero del mouse hasta este botón, vemos una breve descripción. Dice que distorsionar el objeto empujando hacia adentro o tirando hacia afuera de sus bordes. En al desplazar el extremo del vector con un clic sostenido y arrastrar, los nodos del objeto se acercan o alejan en la dirección del origen del vector. Creemos de nuevo el rectángulo. Démosle algún matiz. Puede ser el rojo. Vamos a observar entonces que cuando se aplica la herramienta distorsión, la primera, pues en distorsión, empujar y tirar, los segmentos rectos se vuelven curvos. Y al desplazar el origen del vector,
se está modificando la orientación espacial de la distorsión. Bien, ahora entonces control Z para volver al rectángulo inicial y veamos entonces qué es lo que sucede cuando se da un clic en el segundo tipo de distorsión, que es la distorsión cremallera. También, a su vez, si ponemos el puntero, nos da una breve descripción. Dice: aplicar un efecto de dientes de sierra a los bordes del objeto. Entonces apliquémoslo dando un clic sobre el objeto con esta opción seleccionada y extendiendo el origen del vector, moviendo bien sea también el centro, puede ser, también se puede cambiar. Y también hay que observar que aquí aparece un control que se puede deslizar y también va generando un impacto sobre la distorsión. En este caso lo que hace es crear más ondas, más número de ondas, y si movemos el origen, la amplitud es la que cambia. La amplitud va cambiando. Si la alejo o la disminuyo, la amplitud cambia. Ahora, esta tercera opción, la distorsión de torbellino, con este tipo se logra arremolinar el objeto. Entonces, demos un clic sobre el rectángulo y veamos qué sucede con este rectángulo al ampliar el origen del vector y girarlo. Vamos girando varios grados. Puede ser en cualquier dirección. Yo lo estoy haciendo en la dirección contraria a las manecillas del reloj y ya lo he dejado. Ese es el efecto que se produce. Miremos que podemos cambiar el centro de la distorsión, se puede variar. O también, si se quisiera regresar y que quede el centro de la distorsión realmente ubicado en el centro del objeto, entonces aquí aparece en la barra de propiedades de la herramienta distorsión esta opción de centrar distorsión, que nos permite centrar el efecto de distorsión en el objeto. Demos un clic y vemos cómo queda perfectamente centrada en el centro del objeto. Al momento de usar la herramienta de distorsión, tendremos en cuenta lo siguiente. Primero, la distribución. Resulta que al aplicar una distorsión, se asigna a cada segmento de curva el mismo número de perturbaciones, que se volverá más densa o menos densa, o percibiremos que es así, cuanto menor resulte la longitud entre los nodos consecutivos. Para entender un poco mejor esto, creemos una línea, un trayecto abierto. Entonces apliquemos un nodo que quede más lejos, más lejano del nodo inicial, el siguiente un poco más cerca, el otro también un poquito más distanciado, este un poco más cerca y otro que quede también un poco más alejado. Ahora sí, entonces apliquemos la herramienta distorsión. Utilicemos para esto la distorsión de cremallera y apliquemos la distorsión. Ahí está. Obsérvese cómo entre los nodos que estaban cercanos pues se da, digamos, como esta característica de que parece que como si estuvieran más densos las distorsiones. Deslicemos este control para crear más número de distorsiones entre nodos y se observa un poco mejor lo que se ha comentado. También cabe anotar que cuando utilizamos este tipo de distorsión de cremallera, aparecen aquí, al igual que con los otros opciones de configuración. Por ejemplo, aquí tenemos amplitud de distorsión que se puede ir aumentando o reduciendo.
también está la frecuencia de la distorsión. Ya vimos que también se puede hacer con este botón deslizante, o hay otras opciones como distorsión aleatoria, la distorsión uniforme. Ya queda con esto un poco más ovalado y localizar distorsión. En localizar distorsión se reducen los efectos de la distorsión a medida que se progresa, es decir, que en los extremos la distorsión va a ser más suave y en el centro un poco más pronunciada, tal como se ve aquí en este trayecto abierto. Centrado. Si se da clic en el botón centrar distorsión, ya hemos visto que, pues, ejemplo, que se va a centrar en todo el objeto. Aquí, por ejemplo, voy a mover el centro, ya no estaría en todo el centro del objeto, pero si doy un clic en esta opción, entonces va a quedar automáticamente en el centro de todo el objeto, del objeto el cual se está distorsionando. Esto es útil en el momento de producir distorsiones uniformemente distribuidas. Otro aspecto a tener en cuenta es la acumulación de distorsiones. Voy a crear una estrella, le doy un matiz y voy a crear una distorsión sobre este objeto. Primero la distorsión empujar y tirar. Hago esto. Luego, pues como estamos diciendo que se pueden acumular distorsiones, entonces puedo elegir la segunda distorsión, que es la de cremallera. La puedo aplicar y puedo ir acumulando más distorsiones. Obsérvese cómo he aplicado la tercera opción. Ahí está, lo he centrado y se van acumulando. Las distorsiones se van acumulando, ¿sí? O incluso puedo volver a aplicar otra distorsión. Mira, ahí está, hemos aplicado esta distorsión y esto es lo que sucede. O sea, que hay que tener en cuenta que podemos aplicar una y otra distorsión más y ir acumulando los cambios en el objeto. Propongo hacer un ejercicio donde se ponga en práctica lo que se ha visto sobre esta herramienta de distorsión. Entonces iniciemos creando un rectángulo al cual le voy a dar un matiz gris oscuro y voy a colocar o a crear mejor un círculo y le doy también otro matiz un poco más claro que el anterior. Voy a quitarle el contorno negro. Listo. Esto ya ustedes lo deben de saber hacer. Dejo esto acá. Ahora voy a crear otros círculos pequeñitos. Bueno, hasta el momento pues no se ha aplicado el efecto de distorsión, ¿sí? Pero ya vamos a hacer el complemento de esto para aplicar. Voy a replicar esto y ya vamos a hacer algunas distorsiones, que es lo que está orientado este ejercicio práctico. Bueno, voy a dejarlo así. Si necesito más punticos voy a crear más. Entonces ahora sí, creemos unos textos. Puede ser Halloween. Halloween. Hay que darle una tipografía. Halloween y un matiz puede ser amarillo. Halloween. ¿Sí? Otro texto. D. Y cambiarle también a la tipografía, darle el matiz blanco y ahora terror, Halloween de terror. Ahí está, Halloween de terror. Está. Halloween de terror, le doy este matiz rojo. Y también voy a elegir una tipografía Halloween de terror.
Bien, entonces hay que iniciar aplicándole una distorsión al primer elemento de texto, la palabra Halloween. Clic en la herramienta distorsión. Hay que distorsionarlo con distorsión de cremallera. Se da un clic si no está seleccionado y apliquémosle la distorsión, centrémoslo, puede ser así, y ajustémoslo un poquito, puede ser esto reduciendo la amplitud o también la frecuencia de la distorsión. Puede ser que funcione bien así, así está bien. Voy a hacer incluso un poquito más alto esto, a cambiarle el alto y el ancho de este texto de Halloween. La palabra D para aplicarle una distorsión. Clic y distorsión, empujar y tirar. Igualmente se va a aplicar acá. Centrémoslo. Si se quisiera, pues se podría dejar de otra forma, pero voy a centrarlo. Ya está Halloween D. Y ahora entonces en la palabra terror. Clic en la herramienta distorsión y apliquémosle entonces la herramienta, la opción o el tipo de distorsión de torbellino. Clic y hay que dar un clic y mover. Está. Centro. Está. Yo lo voy a dejar así. Y ahí está. Entonces voy a crear ahora sí un poquito más de puntitos para que simulen que son cuerpos celestes, estrellas, ¿sí? O planetas en este Halloween de terror. Y con este ejemplo práctico se ha aplicado entonces